utilizó para denominar el importante incremento en la producción agrícola que se dio entre 1940 y 1970, con el científico estadounidense Norman Borlaug, considerado por algunos como el padre de la agricultura moderna por sus aportes al campo y la transformación en la manera de cosechar y producir. Esta tiene su fundamento en la capacidad tecnológica basada en principios científicos para modificar el medio ambiente de manera que se creen condiciones más idóneas para la agricultura y la ganadería de las que ofrece la propia naturaleza. La Revolución Verde de los años 60 y 70 se basó precisamente en las variedades mejoradas de arroz y trigo. Pudieron beneficiarse del uso de insumos externos que garantizaban buenas condiciones de crecimiento para aprovechar el potencial genético de las nuevas variedades. La creación de entornos socioeconómicos favorables que hicieron posible la utilización de esos insumos y crearon mercados para la venta de los productos constituyó parte integrante de este cambio. Esta revolución adaptó y transformó la agricultura y extendió el método a todo el mundo. En las décadas posteriores se vio un notable aumento en la producción. Año tras año, campos enormes se sembraron con una única variedad de cultivo. La Revolución Verde de las décadas del 40 y el 70 subordinó la agricultura al capital industrial y eliminó métodos tradicionales de manejo ecológico del suelo, manejo de la materia orgánica, abonos verdes, coberturas permanentes del suelo, control biológico de plagas, variedades adaptadas a cada condición del suelo y el clima, entre otras prácticas que sustentaban los sistemas productivos y la alimentación de la población al ser consideradas como atrasadas e inviables. El avance de estas tecnologías ha provocado graves desequilibrios ambientales y ha favorecido la agricultura del tipo industrial, altamente concentrada con una base en el sector de proceso productivo industrial que ha afectado a millones de campesinos que trabajan de manera interna sus tierras. La denominación de Revolución Verde apareció en 1968 en boca de Gould, exdirector de la Agencia Americana para la Investigación y el Desarrollo (USAID), para denominar un gran cambio técnico que estaba ya en marcha con el objetivo de mejorar la producción agrícola. El iniciador de esta revolución fue el ingeniero agrónomo Norman Borlaug, quien en colaboración con diversas organizaciones agrícolas experimentó con plantas de maíz, arroz y trigo, realizando cruces selectivos con el propósito de hacerlas más productivas en los países en vía de desarrollo, quienes poseían una baja producción que fue asociada a la hambruna y desnutrición en estos. Luego, la Fundación Ford inició en 1953 diversos programas de investigación agrícola en la India. Más tarde, con la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford creó el Instituto Internacional de Investigación de Arroz en Filipinas. A esta asociación de fundaciones se unió en el mismo proyecto la Fundación Kellogg's, que siempre había estado vinculada a la producción de alimentos. Después de la Segunda Guerra Mundial se dio inicio a una nueva expresión del capitalismo estadounidense, puesto que el problema bélico del mundo dejó a una Europa destruida en sus estructuras productivas, un muy difícil reacomodo en sus fronteras nacionales y una necesaria revisión y reorganización de sus instituciones políticas. La mayoría de los países industriales debieron consagrar de 3 a 5 años a sus respectivas reconstrucciones antes de volver a alcanzar el nivel de actividad de 1938, mientras que los Estados Unidos se habían beneficiado durante la guerra de un crecimiento económico excepcional. Acá, la producción de semillas mejoradas que Borlaug había desarrollado trabajando para la Fundación Rockefeller y la necesidad de una producción masiva de agroquímicos constituyeron un elemento muy importante para favorecer esas corporaciones ya comprometidas con la producción de semillas mejoradas que precisamente en 1961 fueron objeto de convenio de la OPEP. En esa metamorfosis del capitalismo se aprovecharon las condiciones que la crisis de posguerra ofrecían, y en el caso de la Revolución Verde aparecieron por lo menos dos muy importantes. De un lado, la tragedia del hambre en Europa y en Asia, y del otro, el problema político creado por el triunfo de la Revolución Cubana. Respecto a la Segunda Guerra Mundial, en sus necesidades de abastecimiento para las tropas, con la perspectiva de alimentos a una Europa y a una Asia extremo oriental que habían sufrido desnutrición durante largos años, puso fin por un tiempo a las dificultades de la agricultura americana sin resolver
los problemas esenciales. Del otro lado, la crisis política que significó el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 produjo dos sucesos. El primero, el informe llamado Carta de Punta del Este, donde se realizó un informe que consignó como tarea fundamental el desarrollo de la llamada Alianza para el Progreso, que había sido anunciada por J. Kennedy desde el 13 de marzo de ese 1961 y uno de los cuyos elementos más importantes era mejorar las condiciones de vida de los más pobres, pero poniendo atención especial sobre la necesidad de llevar la tecnología al campo para sacar a los campesinos del estado de subdesarrollo y pobreza. Y como segundo, el establecimiento de la Ley 480 de 1954 en Estados Unidos para aumentar el consumo de los productos agrícolas comerciables en países extranjeros, para mejorar las relaciones con el exterior y para otros propósitos. Este propósito se configuró partiendo de la necesidad de llevar al campo el concepto de empresa agraria, fundamentado en una especie de tecnificación científica de las prácticas agrarias tradicionales con las que se podría superar la muy baja producción de la granja campesina convencional. Para el efecto, se abrieron para el mundo subdesarrollado programas de formación profesional en los campos técnicos pertinentes, a saber, economía agrícola, ingeniería agrícola, agronomía, medicina veterinaria y zootecnia. Estaba todo dado para la exportación a América Latina en particular y al resto del mundo en general de las técnicas propias de la Revolución Verde, y para reforzar este propósito de Estados Unidos, el mismo presidente John F. Kennedy invitó a la Asamblea General de la ONU en diciembre de 1961 a designar los años 60 como el Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La aceptación de este propósito no solamente reflejó las dificultades y las aspiraciones de los países menos desarrollados, sino que también se enfocó en las actividades económicas y sociales de la ONU y estableció el desarrollo como el objetivo a lograr. Y precisamente, además del conocimiento de los recursos naturales con miras a su explotación, se mencionó explícitamente la modernización de la agricultura, lo que en realidad significaba la exportación de la Revolución Verde. En la Revolución Verde del siglo XX, el aspecto demográfico estuvo presente, con el crecimiento de la población y la mecanización que refuerza, además del surgimiento de la agroindustria que da ese toque tan característico a la Revolución Verde. En Colombia, hacia la década de 1960 a 1970 se implementó en el país el Programa de Desarrollo Rural Integrado, con financiación del Banco Mundial. Este incluyó un conjunto de intervenciones especialmente en áreas de asistencia técnica y transferencia de tecnología agrícola proveniente de los Estados Unidos. Con el DRI llegó la Revolución Verde a Colombia, con la idea de aumentar el rendimiento de los cultivos comerciales como el algodón, el arroz, el sorgo, la soya y la caña de azúcar, a partir de semillas mejoradas que se traían de afuera, las cuales requerían para desplegar todo su potencial la aplicación de agroquímicos costosos y en la mayoría de los casos importados, una asistencia técnica considerable, la utilización de maquinaria agrícola y en muchos de los casos la construcción de sistemas de riego. Cabe señalar que cuando el gobierno colombiano definió implementar el DRI con financiación del Banco Mundial, no contempló las especificidades locales de la producción y del territorio nacional, y más bien buscó darles a las tecnologías una aplicación homogénea, aun cuando este modelo no estaba pensado para las condiciones ambientales del país, puesto que las semillas mejoradas estaban adaptadas a las condiciones climáticas de las zonas templadas y no de las tropicales, donde hay más plagas y enfermedades. El desarrollo rural integrado fue implementado luego de que las políticas de reforma agraria redistributiva entraran en declive en el país, y entre sus principales objetivos estuvieron el mejoramiento de la productividad de los pequeños agricultores, su inserción en el mercado y su modernización. Los beneficiarios eran presionados para privilegiar ciertos cultivos y ciertas técnicas de producción, que en general responden al modelo de Revolución Verde.
Sin embargo, las condiciones ecosistémicas de los países en los que se originó el modelo de revolución verde eran distintas, ya que en su mayoría estos países eran de climas templados, con 4 estaciones muy marcadas a lo largo del año, que permiten que los suelos conserven la materia orgánica y que no estén expuestos a microorganismos todo el año, diferente a lo que ocurre en Colombia, que es un país del trópico cuyos suelos son en su mayoría húmedos. Aquí los suelos son frágiles y la materia orgánica se destruye más rápido porque está expuesta todo el año a la actividad de los microorganismos. Hay que mencionar, además, que las condiciones ecosistémicas no fueron el único problema a la hora de implementar la Revolución Verde en Colombia, ya que según Wilson Vergara, este modelo exigía grandes subsidios por parte del Estado, debido al alto uso de insumos químicos, la necesidad de asistencia técnica, el uso de maquinaria agrícola y la complejidad de los sistemas de riego que elevan los costos de la producción, lo cual derivó en que los subsidios se concentraran en agricultores grandes, principalmente en aquellos que tenían potencial para exportar. Esto tuvo efectos negativos sobre el modelo agrícola del país, ya que creó una clase empresarial de agricultores quienes recibieron ayudas por parte del gobierno, mejores tierras, canales de riego, carreteras, beneficios tributarios, entre otros. Todo eso, en conjunto, generó aumentos en el rendimiento de los cultivos y en la producción de alimentos. De hecho, en la década de 1970, los crecimientos del Producto Interno Bruto agrícola alcanzaron el 5%, pero a su vez ocasionó fuertes dependencias de los agricultores en relación con la compra de insumos y una competencia entre los campesinos y las multinacionales agrícolas, a las que también deben comprar semillas que van a utilizar para cultivar, gracias a la Ley 1032 aprobada en Colombia. La estructura de las clases sociales en Colombia tienen una mezcla entre los sistemas tradicionales y los sistemas capitalistas modernos. No alcanza el grado de homogeneidad observado en los países más industrializados. Estas relaciones tienen consecuencias en la asignación de recursos, en la producción y en la política agraria. Al respecto, Johnson y Kilby explican que la estructura agraria influye de muchas maneras en el patrón de desarrollo. Se debe agregar que además de las implicaciones sociales mencionadas, la Revolución Verde ha sido cuestionada por su impacto medioambiental, puesto que la tendencia al monocultivo a expensas de la vegetación natural crea ecosistemas simplificados y por lo tanto muy inestables, sujetos especialmente a las enfermedades y a las plagas. Al respecto, Thomas Leon Sickert afirmó que la implementación de los monocultivos y su tratamiento prolongado con agroquímicos han desatado procesos de erosión en grandes zonas del país e incluso han contribuido a la desertificación de territorios vulnerables a este problema. Asimismo, han generado contaminación de fuente hídrica y pérdida de biodiversidad animal y vegetal. También se señala que al otorgar primacía a las semillas certificadas, la Revolución Verde ha provocado la desaparición de variedades de semillas criollas y en este sentido ha contribuido a la pérdida de agrobiodiversidad. También la intensificación de las actividades agrícolas ha generado deterioro ambiental evidente en la transformación del paisaje, el empobrecimiento de los suelos, la aceleración de los procesos erosivos, pérdida de biodiversidad y entre otros. Otro rasgo, al aplicar el modelo en la región andina y en general en zonas de alta pendiente, la mecanización de la producción agrícola no solo ha provocado erosión en los suelos, sino que el exceso de riego y agroquímicos también han contaminado las aguas. No solo en las fincas donde estos son aplicados, sino en las que están ubicadas más abajo y por efecto de la escorrentina. La Revolución Verde originalmente se planteó como una solución ante los problemas del hambre y la desnutrición que se percibían en la época, especialmente en los países denominados subdesarrollados. Sin embargo, conforme se percibieron ingresos y acumulación capital de las empresas que crean estos avances, cambia el propósito hacia el favorecimiento en el aumento de las ganancias de estas. Si bien con la implementación de la Revolución Verde en Colombia se perfiló el modelo agrícola actual y se incrementó significativamente los rendimientos agrícolas, es necesario tener en cuenta que este proceso ha tenido un fuerte impacto social y medioambiental de forma negativa. Para comenzar, los beneficios no se distribuyeron de la misma manera entre todos los productores.
puesto que se beneficiaron solo aquellos agricultores que tenían mayor tierra y eran más ricos, pues contaban con la ayuda de créditos y subsidios brindados por la Fundación Rockefeller, por lo que pudieron aprovechar mejor el modelo de producción propio de la Revolución Verde, por factores como su mayor acceso a recursos privados y estatales, su presencia en tierras más planas y su producción a mayor escala, mientras que los campesinos, que hacen parte de la mayoría de los agricultores en el país, quedaron con una posición de vulnerabilidad, con menos ayudas gubernamentales y con la necesidad de comprar las semillas certificadas, los agroquímicos, los fertilizantes, etc., lo cual forzó a la toma de decisiones productivas que probaron no ser de las mejores. Asimismo, la dependencia de semillas modificadas llevaron a la pérdida de diversidad de las semillas nativas, que fueron abandonadas, sin mencionar que estas nuevas semillas resultaron vulnerables a plagas y enfermedades, llevando al uso de más agroquímicos para solucionar el problema que repercute en el medio ambiente y la salud humana. Este sistema productivo se encuentra condicionado al uso de agroquímicos, monocultivos, maquinaria pesada y cantidades grandes de agua, lo cual genera contaminación y daño de recursos como el suelo, ya que esta práctica ha contribuido con la pérdida de fertilidad de este, su salinización, compactación y reducción del contenido de materia orgánica que modifica su estructura y composición, afectando también el rendimiento agrícola, que causa a su vez el uso de fertilizantes, derivando la modificación de la endofauna. La atmósfera, debido a la producción de gases, se ve afectada, y el agua, tanto subterránea como superficial, por el uso inadecuado de fertilizantes y plaguicidas, así como la reducción de recursos naturales. En cuanto al uso de la tierra, existen problemas relacionados con aspectos relevantes tales como la tenencia insegura de tierras, la falta de incentivos, la falta de acceso tanto a los mercados como a las tecnologías y la utilización de tierras marginales que vuelven esta práctica insostenible. Por otro lado, en Colombia hay una subutilización de suelos, especialmente con ganadería extensiva, la cual ha tenido un mal manejo y calidad al utilizar estos espacios que no son aptos para la ganadería, llegando al punto de deforestación de bosques, debido a la introducción de pastos que van modificando la cobertura vegetal nativa del país para esta actividad. Asimismo, cabe destacar que según la FAO, el fundamento en la capacidad tecnológica de la Revolución Verde creó condiciones más idóneas no solamente para la agricultura, sino también para la ganadería en cuanto al desarrollo de vacunas y medicamentos para combatir amenazas para esta y la pesca. Es por esto que el modelo de la Revolución Verde, a pesar de haber representado ganancias indudables para la humanidad y nuevas formas de realizar agricultura y ganadería, debido a los enormes problemas ambientales y sociales generados hoy en día, no se ve como un modelo sostenible, ni capaz de garantizar la seguridad alimentaria. Razón por la cual es importante pensar en otros modelos alternativos más agroecológicos y sostenibles que permitan una distribución equitativa social y ambientalmente hablando.